¿Qué es el proceso abreviado? El proceso abreviado es un proceso intermedio, de duración intermedia. Se trata de un proceso de conocimiento, pero abreviado. Es contencioso y es exclusiva de determinadas pretensiones porque el Código Procesal Civil así lo establece. ¿Qué asuntos son los que se tramitan en esta vía? El retracto, título supletorio, responsabilidad civil de los jueces, expropiación, tercería, entre otros. ¿Quién es competente para conocer un proceso abreviado? Incluye la pretensión principal. Ojo, hay que tener en cuenta aquí que no solo se debe demandar teniendo en cuenta la pretensión principal, sino la accesoria, frutos, productos y daños y otros conceptos, dado que estamos hablando de bienes eminentemente de carácter patrimonial. Cuando se trata de derechos reales, es importante tener en cuenta la cuantía. ¿Cómo se establece la cuantía? Por URPs. ¿Y qué es una URP? Es el 10% de una UIT. El juez civil será competente cuando se traten de pretensiones o sobrepredios o derechos reales cuyo valor estimado sea mayor a 500 URPs. Y el juez de paz letrado cuando la pretensión sea entre 100 y 500 URPs, dado que si supera esta cantidad, obviamente se tramita en la vía de proceso abreviado y si se supera aún los 1000 unidades de referencia procesal será el proceso de conocimiento. En este tipo de procesos también cabe la reconvención, pero ojo, el artículo 490 del Código Procesal Civil establece algunas prohibiciones. No procede la reconvención en el caso de retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva, rectificación o delimitación de áreas, responsabilidad civil de los jueces y tercería de propiedad. Los plazos en el proceso abreviado son importantes a tener en cuenta. Si bien se despliega toda la actividad probatoria como en el proceso de conocimiento, los plazos se van reduciendo. Por ejemplo, tenéis que darse cuenta que el plazo para interponer las tachas u oposiciones ya no son de 5 días, sino se reducen a 3 días. Tal es así que, por ejemplo, para emitir sentencia, el juez ya no tiene que utilizar 50 días, sino 25 días y 5 días para apelar y no 10 como lo señala el proceso de conocimiento. ¿Qué asuntos se tramitan en esta vía abreviada? Primero, el retracto. El ordenamiento civil concede el derecho de retracto a determinadas personas, es decir, cualquiera no puede interponer un retracto, ¿no? Es decir, determinadas personas pueden subrogarse en el lugar del comprador y en todas las estipulaciones del contrato de compra-venta. La cuantía se tiene en cuenta teniendo principalmente el importe. El juez de paz letrado conoce entre 100 y 500 URPs y el juzgado civil mayores a 500 URPs. La competencia también se establecerá por domicilio y el lugar del bien. ¿Cuál es la característica? Que es un derecho otorgado únicamente por ley. Gozan determinadas personas y consiste en la subrogación de una persona en el lugar del comprador. La improcedencia, transcurrido 30 días de tener conocimiento de la transferencia, si no hemos interpuesto la demanda, en este caso el juez de plano determinará la improcedencia. La legitimación activa recae sobre el copropietario, el propietario, el litigante y los propietarios en conjunto, y la legitimación pasiva en el enajenante y adquiriente. ¿Existen requisitos adicionales? Sí, el depósito de dinero equivalente a la pretensión recibida por el enajenante. El título supletorio. Ojo, para el título supletorio solo caben en vez del título original, ello porque nunca se pidieron documentos comprobatorios de la transferencia o porque han desaparecido. Tanto en los casos de bienes muebles, por ejemplo, no se caracteriza por el tema de la traditio, es decir, no necesita ninguna documentación de por medio. Pero en los bienes inmuebles sí, es decir, la transferencia la regula el artículo 1949 del Código Civil y se busca tener un documento que lo acredite, es decir, un título. Son competentes también en estos casos teniendo en cuenta la cuantía, el domicilio y la ubicación del bien. ¿Quién tendrá legitimación para interponer una acción? El propietario que carece de título de propiedad. Interviene el Ministerio Público cuando la demanda se dirige contra persona indeterminada o incierta. En estos casos también el artículo 505 para el título supletorio nos ponen algunos requisitos adicionales. Por ejemplo, la descripción del bien, la necesidad de testigos y una descripción de carácter general en relación al bien. La prescripción adquisitiva de dominio o la usucapión es otra de las materias que se desarrollan en el proceso abreviado. Es la que adquiere el derecho de propiedad por el transcurso del tiempo, mediante la posición no viciada y continua de forma pacífica. La prescripción puede ser sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles. La diferencia está en los plazos. Es corta, por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, cuando la propiedad se adquiere por 5 años mediante posesión continua, pacífica y pública, y siempre que medie justo título y buena fe. Si no media justo título, obviamente nos encontraremos en un plazo mucho más amplio, 10 años.
En el caso de la prescripción adquisitiva de los bienes muebles, los plazos se acortan. Si se adquiere a los 2 años, mediante la posesión continua pacífica pública con propietarios y de buena fe. Es decir, la buena fe es la característica que determina en ese tipo de procesos. La posesión en concepto de dueño. Es decir, no necesitas ser propietario. Para la prescripción adquisitiva es suficiente ser posesionario, pero como si tú fueras un dueño. ¿Existen requisitos adicionales? Pues sí. Estos requisitos adicionales están orientados a determinar principalmente las características del bien. Para ello intervendrá también aquí el apoyo de un arquitecto o un ingeniero que tendrá que determinar la descripción de la edificación, la memoria descriptiva, los planos, certificados municipales y otros. La rectificación o delimitación de áreas o linderos. En este tipo de procesos es importante tener en cuenta que se trata de una pretensión eminentemente declarativa, es decir, mediante sentencia se debe despejar el estado de incertidumbre respecto al área o lindero de un determinado terreno que se encuentra junto o contiguo. Sin embargo, la legislación también ha previsto establecer una rectificación o delimitación de áreas, ya sea por mutuo acuerdo, procedimiento notarial o procedimiento judicial. El mutuo acuerdo, sabemos, nos sentamos y con el propietario o colindante conversamos y determinamos, obviamente, la precisión de las áreas o linderos. ¿Existe un procedimiento notarial? Sí, si lo tramitamos como proceso no contencioso, siempre que el área sea menor o igual al registrado en la partida. Y nos vamos a un procedimiento judicial si se tramita, obviamente, según lo dispuesto en el artículo 504, cuando exista superposición de las áreas y de los linderos. ¿Existen requisitos generales? Sí. Que los terrenos pertenezcan a distintos propietarios, que los terrenos sean continuos y que la continuidad afecte a 2 predios rústicos, dado que la acción de deslinde no es para dividir predios urbanos y que medie confusión respecto a los límites. ¿Existen requisitos especiales? Sí, de carácter documental, declarativo y inspección judicial. El emplazamiento. El autoadmisorio de la demanda, el juez dispondrá en el extracto, obviamente, este sea realizado a través de una publicación en el diario. No solo es trasladar la demanda hacia el demandado. El Ministerio Público va a intervenir, sí, emitiendo un dictamen cuando existe una persona indeterminada o incierta respecto al bien que se pretende establecer, obviamente, el área o el lindero. Y se eleva en consulta cuando el Ministerio Público emite un dictamen contradictorio a la pretensión demandada y la demanda no sea apelada. La responsabilidad civil de los jueces también se tramita en la vía abreviada, es decir, al respecto existen 2 teorías, una que los jueces tienen responsabilidad y otras que no la tienen. Si se le atribuye responsabilidad, el juez puede incurrir en conducta, lo dice el artículo 510 del Código Procesal Civil. Puede ser dolosa cuando comete falsedad o fraude, o deniega la administración de justicia y es culposa o a través de la culpa inexcusable cuando se comete un grave error de derecho en el ejercicio de su función. ¿Quiénes son competentes? El juez civil o el juez mixto en el caso de jueces propiamente dicho, vocales de la Corte Superior y vocales de la Corte Suprema. ¿Están obligados al resarcimiento? Sí, y existe una obligación solidaria juntamente con el Estado. ¿Interviene el Ministerio Público? Sí, quien tiene que emitir dictamen antes que se califique la demanda. ¿Se agotan los medios impugnatorios? Sí, se genera una indemnización. Y el plazo, obviamente tenemos 3 meses desde que se ha emitido la sentencia y esta está consentida y o ejecutoriada. La expropiación es un proceso también. Esto se va a regir por el marco de la Ley General de Expropiaciones, que consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad a favor del Estado y previo pago del justiprecio, más compensación por el eventual daño. Fuera de los requisitos del 424 y 425 existen otros tantos que también se señala claramente en la normativa civil. Por ejemplo, la copia autenticada de los asientos registrales, el certificado de consignación de la indemnización justipreciada, documentos técnicos de identificación y evaluación del bien, la tasación, la compensación debidamente documentada y la comunicación respecto al monto indemnizatorio que ha de pagarse, en este caso por la disposición del bien. La contestación debe tener requisitos importantes. Yo contesto si encuentro que la caducidad del derecho ha sido establecida, es decir, 6 meses de publicado o notificada la disposición legal. ¿Es nulo, ilegal o inadmisible o existe una disconformidad respecto a la tasación comercial actuada? De lo contrario, no puedo establecer, obviamente, una contestación. La reconvención cabe cuando, por ejemplo, el tema de la expropiación solo se realiza del suelo, sin tener en cuenta conjuntamente el sobresuelo o subsuelo. En la ejecución de la sentencia se exigirá al demandante o al demandado la devolución de la diferencia entre el monto indemnizado y el pago efectuado por el sujeto activo.
La tercería de propiedad es muy común este tipo de procesos abreviados, dado que consiste en la oposición respecto a la ejecución de una medida cautelar por parte de un tercero que es propietario de un bien, y a quien se le denomina tercerista. Y principalmente existe aquí, fundamentalmente hay que tener en cuenta el tema del plazo, es decir, nosotros podemos interponer una tercería de propiedad antes del remate del bien. Ojo, ¿y cuáles son los efectos? Suspender el proceso principal de ejecución de obligación de dar sumas de dinero. Cuando entramos a la práctica hay que tener en cuenta, por ejemplo, si una persona compra un determinado bien, aquí Sebastián y Yasmín compraron un bien, Juan Diego compró, obviamente, la propiedad, pero desconocía de una inscripción registral. Fallece Sebastián y obviamente deja testamento legal a favor de la esposa e hijos, quienes se inscriben sobre el predio ya existente. Sin embargo, la pregunta es, ¿cabe la prescripción adquisitiva de dominio respecto a los primeros propietarios? Pues sí, teniendo en cuenta las características principalmente del artículo 505 del Código Procesal Civil. Podemos concluir señalando que el proceso abreviado es un proceso de duración intermedia y es exclusiva de determinadas pretensiones. Si bien se admite la reconvención, también existen prohibiciones expresas señaladas por nuestro Código Procesal Civil. Y en cada una de las materias debe tenerse presente los requisitos especiales a fin de que la demanda prospere. Y el Ministerio Público intervendrá cuando el emplazado es persona indeterminada o incierta. Gracias.